minutos. Vamos a empezar con los ejercicios hoy solo de solubilidad y un poquitito de disolución. Lo que vamos a tocar el día de hoy es pues algunos datos de cálculos de solubilidad, las condiciones zinc, que es con el primer tema que vamos a empezar, y también el sistema de clasificación biofarmacéutica. Pues como hay poquitos ejercicios, el día de hoy van a salir más temprano. Entonces, solo recordar que la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad de solvente bajo condiciones estándar de temperatura y pH. Y la disolución es el proceso mediante el cual la sustancia se disuelve o se dispersa, porque si no se oiría horrible, se disuelve en el disolvente en una unidad de tiempo para dar una solución. En el quiz, bueno, la calificación que ustedes tenían en el quiz, pues no era la calificación final, ya que había dos preguntas abiertas que fue las que yo tuve que calificar. Bueno, en algunos me pusieron, cuando les pregunté cuál es la diferencia entre la solubilidad y la disolución, me contestaron que la solubilidad era estática y la disolución dinámica, pero en realidad pues no es una respuesta completa, ¿no? Ya que pues si a mí me dicen que la solubilidad es estática y la disolución es dinámica, pues me quedarían las mismas. Entonces los que contestaron así, pues tienen 0.5 en lugar de 1 en su respuesta. En el caso de las condiciones zinc, pues como no fui muy clara, si me contestaron que sí estaba en condiciones zinc, pues con eso estuvo bien. Algunos fueron más explícitos y contestaron cuál era la solubilidad y la concentración, pero bueno, eso no era necesario ya que la pregunta no era completa. Entonces, bueno, pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que cuando la pregunta pues tendría que haber sido un poquito más que la solubilidad es estática y la disolución termodinámica. Sí entiendo que fue lo que se les grabó más, porque pues cuando hacemos un quiz al final de una sesión, pues es lo que más pudieron retener, ¿no? En este sentido, pues nada más recordar que la solubilidad es la cantidad máxima que se disuelve y la disolución es la cantidad que se disuelve por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces esa sería pues una respuesta correcta. Entonces, pues bueno, nada más recordando de la sesión anterior, pues la velocidad de disolución, de acuerdo a la ecuación, nada más le vamos a llamar Noyes-Whitney para que no sea tan largo. La velocidad de disolución está asociada al coeficiente de difusión, al área superficial, al grosor de la capa de difusión, que es esa capa estacionaria que se forma alrededor de la partícula, y el gradiente de concentración. Para que trabajemos de manera adecuada en disolución, pues tratamos de trabajar en condiciones zinc. Y habíamos visto en la clase de teoría que la condición zinc es que la concentración o la cantidad o el porcentaje, no, las unidades no son tan importantes, sino que la proporción, pues yo aquí le dejé de cantidad, pero bueno, la concentración en el medio tiene que ser 3 veces menor que la solubilidad. Podría ser el porcentaje, pues si fuera porcentaje tendría que ser pues un 30 y tantos por ciento en relación a la solubilidad. Entonces, bueno, pues este sería el primer ejercicio que ustedes van a hacer, que es la de las condiciones zinc. Entonces, pues la pregunta es,
ya no me acuerdo si puse la respuesta, no la puse. Sí, sí, creo que sí la puse, no la puse, sí. Bueno, la pregunta es, la dosis en la tableta, ustedes van a hacer una prueba de disolución. La dosis en la tableta tiene una dosis de 500 miligramos y el volumen en el medio de disolución es de 1 litro. Para que fuera fácil su cálculo, el valor de la solubilidad es de 1 miligramo por litro. Voy a poner que el medio de disolución es buffer de fosfatos para complementar para que quede más claro. Su medio de disolución va a ser buffer de fosfatos, 1 litro de buffer de fosfatos. Y la solubilidad del fármaco, la solubilidad en el buffer, para que seamos más, para que sea más completa la pregunta, la solubilidad en el buffer es de 1 miligramo por mililitro. Y la pregunta es si está o no en condiciones zinc. Entonces, pues lo que ya sabemos, la solubilidad es CS y su cantidad disuelta sería C, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a poner el resultado y el que sigue, pues ya lo harían ustedes, ¿verdad? Así que mi resultado, no, más bien lo que tengo que poner es el color. La solubilidad es 1 miligramo por mililitro y la concentración. Si toda la dosis bueno, el contenido más bien, si el contenido de la tableta se disolviera ahí en 1000 mililitros, ya tengo todo mal, ¿verdad? Si todo el fármaco se disolviera, aunque la división estaba bien, me faltaba un 0. Si toda la tableta se disolviera, el contenido de fármaco en la tableta se disolviera en 1 litro, tendríamos que al final la cantidad en el medio sería 0.5 miligramos por mililitro. Entonces tenemos CS es 1, la concentración final sería 0.5, pues obviamente la cantidad en el medio no es 3 veces más pequeña que la solubilidad y por ende pues no estaría en condiciones zinc, ¿verdad? ¿Alguna duda con los datos o con el cálculo? Si tengo el chat abierto, si alguien tuviera alguna duda y no quiera abrir su micrófono, pues también lo puede hacer. Entonces, siempre la cantidad total sería el contenido disuelto en el volumen del medio. Entonces, vamos a la siguiente ejercicio que dice, un fármaco X presenta una solubilidad vamos a completarlo en buffer de acetatos, pH 4.5 de 200 miligramos por mililitro. Si la dosis de la tableta es 1 gramo y el volumen de medio es 1000 mililitros, la pregunta es, ¿se encontrará en condiciones zinc? Vamos con la primera parte y ya luego hacemos la segunda. Entonces, bueno, hagan su cálculo y díganme si está en condiciones zinc. Yo lo tengo en mi siguiente diapositiva. Vayan haciendo sus cálculos y ya que me vayan poniendo los resultados, bueno, hagan las dos. Si el volumen del medio, el buffer de acetatos, fuera de, bueno, si el volumen del medio igual a acetatos fuera 100 mililitros, se encontraría en condiciones zinc o no. Entonces, ustedes están proponiendo hacer el estudio en 1 litro y mi pregunta es, y bueno, si lo quisieran hacer en 100 mililitros, ¿se encontrarían o no en condiciones zinc?
Entonces, pues hagan su cálculo y díganme si en el inciso A y en el inciso B están en condiciones zinc. Y luego ponemos y luego ya ponemos mis respuestas. ¿Alguien ya tiene el resultado del inciso A y el inciso B? Que me pusieran aquí el valor de, nada más pónganme si está A está en condiciones zinc, B no está o si está en condiciones zinc. Entonces, en el inciso A, ¿qué encontraron? ¿Está o no en condiciones zinc? Ok. Entonces, vamos a ver nuestros resultados. Y aquí, ay, no están mis resultados, Dios mío, déjenme ver. No los puse. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. Serían 200, 1 gramo, que sería 1000 miligramos. Yo lo hice anoche, pero 1000 miligramos en 1000 mililitros. Y eso nos daría 1 miligramo por mililitro, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la solubilidad. C, que sería la concentración en el medio de disolución. Y luego tenemos CS, que sería 200 miligramos por mililitro. Entonces, vamos a tener CS menos C. Entonces, la concentración en el medio tiene que ser 3 veces menor que el de la solubilidad. Pregunta, ¿está en condiciones zinc o no? Si se fijan, bueno, voy a pasar esta otra diapositiva porque si no, no vamos a poder complementar. Entonces, si ustedes se fijan, CS es 200, es súper soluble, ¿verdad? En cada mililitro se disuelven 200 miligramos. Y cuando toda la tableta, que es de 1 gramo, que serían 1000 miligramos, se disolviera en 1 litro, pues la solubilidad, la cantidad en el medio, solo sería 1 miligramo por mililitro. Si ustedes se fijan, la solubilidad es 200 veces más alta que la concentración en el medio y por ende estaría en condiciones zinc. Todos, ¿hay alguna duda? ¿Quieren que lo volvamos a revisar para que ya vi que, a ver, Jorge, sí, dime. Sí, maestra, buenos días. Disculpe si me permite, es que creo que en su planteamiento nos colocó 1 gramo en vez de 1 miligramo, por eso ahí creo que yo tuve problemas.
Ah, sí, pero el gramo yo aquí lo transformé a 1000 miligramos, ¿verdad? Ujú. Entonces ya tienes el gramo, que sería 1000 miligramos, que se disuelven en los 1000 mililitros. Entonces 1000 entre 1000, Ah, es cierto, ya lo vi, sí. 1 miligramo. ¿Ya lo viste? Sí, ahí también yo el 200 miligramos creo que lo transformé a gramos, entonces ahí fue mi error. Muchas gracias. Que yo creo que ahí fue, ¿verdad? El Sí, punto exacto. de haber transformado los miligramos a gramos y siempre hay que buscar la más sencilla, pero sí que bueno que te das cuenta ahorita, porque eso al final pues es lo que nos ayuda a tener pues más, a visualizar más cómo manejar las unidades, que va a ser un tema todo el semestre. Qué bueno que lo viste, Jorge. Bueno, entonces vamos al inciso B. Y en la solubilidad sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero en el inciso B tendríamos la dosis, que son 100 miligramos, y se disolvería ahora nuestro medio de disolución. En lugar de poner un vaso de 1 litro, pues pondríamos 100 mililitros y nos daría una concentración, perdón, 1000 miligramos. Tendríamos una concentración de 10 miligramos por mililitro, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos CS menos C, nos daría 200 miligramos por mililitro menos 10 miligramos por mililitro. La concentración en el medio todavía es mucho, mucho más pequeña que la solubilidad del fármaco. Entonces, si quieren, aquí le pongo, no, 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 no. Este sería la solubilidad. No hay nada como un pizarrón, ¿verdad? Pero bueno, esta sería su solubilidad, la solubilidad total en el medio. Y esta sería la concentración del fármaco X en el medio. Entonces, pues la concentración en el medio es 20 veces más pequeña que la solubilidad y por ende también se encuentra en condiciones simples. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta en el chat o sí, cuando alzan la mano me aparece ahí que pues que están alzando la mano. Entonces la pregunta es: la condición zinc, ¿con qué la vamos a trabajar? Es 3 veces, o sea, para mí 3 veces suficiente. Si en su laboratorio les dijeron 10, pues no sé qué les han dicho en el laboratorio. Para mí, con 3, si es 3 veces más pequeña que la solubilidad, es más que suficiente para estar en condiciones zinc. Sin embargo, si en el laboratorio les dijeron 10, podríamos respetar. Les voy a preguntar a los profesores de laboratorio, pues para que seamos homogéneos, pero con 3 es suficiente. ¿Sí quedó claro, Yukimori? Ok. Bueno, entonces vamos con el que sigue. Este sería el ejercicio 4, creo. Déjenme ver, nada más para estar ordenada. Uy, no, ya no sé en qué. Vamos en el 2, el 3, ¿verdad? Háganlo ustedes y ya me contestan en el chat. A lo mejor lo complemento. La solubilidad es 0.5 y la dosis en la presentación farmacéutica es de 250 miligramos y el volumen de medio, que es agua, es de 1 litro. Yo le dejé en 1 litro para que hagan los cálculos fáciles. Pero bueno, después vamos a ver que el volumen no es ese. Voy a ir haciendo mi cálculo. Bueno, está súper fácil también, ¿verdad? No necesitamos ni calculadora.
No está en condiciones zinc. Muy bien, Jorge, Carmen, Pamela, Yukinori. Pues ya todos los que me contestaron, gracias. Jorge, otro Jorge. Entonces, bueno, vamos a ver. CS es 0.5 miligramos por mililitro. C es igual a 250 miligramos entre el volumen en el que estaría disuelto, que es 1 litro, y nos daría 0.25 miligramos por mililitro. Entonces, CS menos C, bueno, sería 200.5 y menos 0.25, como muy bien contestaron, la cantidad en el medio solo sería la mitad de la solubilidad. Por ende, no está en condiciones zinc. Así que este no sería el mejor medio de disolución para ese fármaco. Solamente quisiera comentar que en algunos casos las moléculas o los fármacos son tan poco solubles que no alcanzamos a llegar a condiciones específicas. Bueno, en general, las pruebas de disolución se llevan a cabo en condiciones zinc. En algunos casos esto no se puede y cuando menos pues trataríamos de que todo el fármaco fuera soluble en el medio de disolución. No sé si me di a entender, hay moléculas muy poco solubles y no sería fácil llegar a estas condiciones zinc. Entonces, en esos casos se selecciona digamos, la que pudiera garantizar que se disuelve el 100% del fármaco. Entonces, bueno, pues si hubiera alguna duda, después, cuando veamos ya las pruebas de disolución o la siguiente clase, lo voy a volver a tocar. Vamos al siguiente ejercicio. Y este ejercicio es que se llevó a cabo el estudio de disolución de un producto en presentación gránulos con peso. El producto pesaba 5.5 gramos. El área superficial de este granulado era de 2.800 centímetros cuadrados. Este punto, bueno, el volumen de agua es de 500 mililitros y se encontró que después del primer minuto se disolvieron 0.76 gramos. Y la pregunta que se les hace es, bueno, todavía me faltó, la solubilidad es de 15 miligramos por mililitro. Y la pregunta que se les hace es calcular la constante de disolución. Entonces, pues ustedes van a utilizar el método matemático, bueno, el método, la ecuación de Noyes-Whitney para determinar la constante de velocidad de disolución. Tienen el área superficial, tienen la solubilidad, ahorita vamos a verla aquí, y tienen la velocidad de disolución. Bueno, vamos a calcular algunos parámetros. Entonces vamos a empezar con el cálculo de la velocidad de disolución y ya ustedes después despejarán lo demás. Entonces, en la ecuación de Noyes-Whitney, ustedes tienen que tener una velocidad y la velocidad es la cantidad que se disuelve en un determinado tiempo. En el experimento se disolvieron 0.76 gramos en un minuto, que son 60 segundos. Bueno, aquí dice en el primer minuto, que son 60 segundos, se disolvieron 0.76 gramos. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la velocidad. 0.76 gramos en 60 segundos
Bueno, yo desde aquí ya lo hubiera puesto en miligramos, ¿verdad? Que serían 760 miligramos en 60 segundos, nos daría 12,67 miligramos por segundo. Entonces, este pues era el punto que yo nada más quería que ustedes vieran, cómo se calculaba la velocidad de disolución. Entonces, bueno, por si no me acuerdo, si en mi siguiente diapositiva estaba la ecuación, ya que tenemos este valor, hagan el cálculo de voy a poner mi siguiente diapositiva. No, porque si ya pongo la diapositiva, ya tengo todo. Entonces ahora ustedes despejen la constante de disolución y hagan su cálculo. Déjenme ver en qué quiero que reporten. Reporten sus valores de constante, reportar la constante en centímetros por segundo. Bueno, primero recordar que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, ¿de acuerdo? Entonces yo nada más, bueno, a lo mejor hacemos el ejercicio en conjunto y después, bueno, ya aquí tengo un resultado, lo cual está muy bien y el resultado pues es igual que el mío. Así que, pues ya Ramsés ya hizo el cálculo rapidísimo. Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿no? El área superficial era 2800, la solubilidad es 15 miligramos por mililitro, que sería igual a, pues esto sería igual a 15 miligramos, lo pueden hacer desde aquí, miligramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces, solamente recordar que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Entonces, pues aquí lo que tenemos es que la concentración en el medio, aquí nos decían, se disolvieron 0,76 gramos y el volumen era 500 mililitros. Entonces, pues vamos a calcular la solubilidad, la cantidad disuelta en ese momento eran gramos, poner la G se oye horrible, ay, perdón, eran 0,76 gramos en 500 mililitros, esto nos da 0,052 gramos bueno, pero sería hacerlo más fácil, 760 miligramos en 500 mililitros, pues nos darían 1,52 miligramos por mililitro, que serían 1,52 miligramos por centímetro cúbico. Entonces, bueno, yo aquí les puse todo para que ustedes vieran el despeje. Tenemos la velocidad que es 12,67 y pues dividimos entre 2800, 15 menos 1,52. En realidad, bueno, les da 0,00336 centímetros por segundo. Esa sería la constante de velocidad de disolución. En este caso, si ustedes se fijan, bueno, primero si se fijan estamos muy bien en condiciones zinc, ya que la solubilidad es mucho menor, perdón, la concentración en el medio es mucho menor que su solubilidad. En este caso, como la cantidad disuelta podrían omitir esto y solo dividir entre 15 porque están en condiciones zinc. Pueden hacer la resta, pueden no hacerla, su valor de constante será muy parecida, ya que cuando resten, la resta pues no les dará una diferencia tan importante. Y eso era lo que comentaba en la clase de teoría. Cuando la solubilidad, la cantidad o la concentración en el medio es muy pequeña, pueden dejar la ecuación como la ecuación anterior, como CS y omitir el CT.
Entonces, bueno, pues aquí lo importante van a ser las unidades, como bien había notado Jorge, pues las unidades van a ser como el paso limitante para obtener el resultado, ¿verdad? No sé si hubiera alguna duda o alguna pregunta en este cálculo de la constante de velocidad de disolución. Bueno, chequen los datos, vean si están de acuerdo. Los que lo hicieron, pues cotejen su resultado con el mío y pues si no hubiera no hubiera dudas, pues podríamos pasar al siguiente ejercicio. Maestra, yo ¿Sí? sí, ¿me podría volver a explicar la otra diapositiva y cómo sacó la... La velocidad, Sí, por favor. claro. Aquí decía, en el primer minuto, lo voy a poner en rojito para detectarlo, en el primer minuto se disolvieron 0,76 gramos. Entonces, pues aquí estamos, si queremos la velocidad sería la cantidad que se disuelve en un tiempo determinado. Entonces, por eso pusimos dm, que sería la cantidad, que era en el primer minuto. Cuando hablamos de velocidad es el cambio de concentración. Quizá ahí es la duda que no me expliqué muy bien. El cambio de concentración, pues a tiempo cero no se había disuelto nada, al primer minuto se disolvieron 0,76, entonces 76 menos 0, pues nos daría 76. Y en la diferencia del tiempo, como es a tiempo cero y menos 1 menos 0, pues sería un minuto, ¿de acuerdo? Y un minuto pues serían 60 segundos. Pero sí tienes razón, dm sería la cantidad disuelta, M1 menos M0 o M2 menos M1 entre el tiempo 1. Cuando hablamos de velocidades, pues sería diferencia de cantidad en diferencia de tiempo. Entonces, o sea, dm sería dm en dt, sería M1 menos M0 y T1 menos T0. En este caso, como fue al primer minuto, pues tendrías 0, el valor de 0,76 menos 0, y el tiempo pues sería 1 menos 0. No sé si fui clara, Guadalupe. Y ya, muchas gracias. Ok, si yo les hubiera dado eh, otro tiempo, pues tendría que haberles dado 2 datos de disolución y 2 datos de tiempo para que ustedes pudieran haber hecho la diferencia de cantidad en la diferencia del tiempo, que es lo que hablamos o que lo que determinamos cuando hacemos un estudio de velocidad de disolución. Qué bueno que Guadalupe preguntó, pues para poder aclararlo, ya que lo vamos a estar usando constantemente en el área de farmacocinética. Si hubiera alguna duda, quieren abrir su micrófono o poner la pregunta en el chat, con mucho gusto la podemos resolver. Entonces, bueno, como veo que no hay preguntas, como el día de hoy no les pedí que anotaran su nombre para pasar lista, pues solo les pido que todos contesten alguna de las preguntas en el chat para que con eso yo se los tome como asistente. Entonces, bueno, pues tenemos la respuesta y esta sería nuestra constante de velocidad de disolución utilizando la ecuación de Noyes-Whitney. Los que ya contestaron una vez y quieran seguir contestando, pues súper, pero los que ya no quieran contestar, pues con una respuesta sería suficiente para pasar lista. Entonces, bueno, ahora continuamos con el problema.
pero no sé cómo hacerle. Bueno, yo creo que lo voy a tener que poner. Bueno, voy a tener que poner el problema porque si no, no vamos a poder. Bueno, lo voy a poner aquí abajito. Voy a hacer esto muy chiquitito. Y aquí la pregunta en el inciso B es, bueno, con esta fórmula a lo mejor ya no necesita, sí necesitamos los datos. Entonces, voy a copiarla creo que en la segunda. La pregunta ahora es, si el grosor de la capa de difusión, vamos a tratar de buscar qué otros cálculos podemos hacer. Voy a poner la fórmula. Bueno, la fórmula que no esta no es la que yo quiero ahorita, quiero la de Noyes-Whitney. Nada más que ya tengo mi formulita aquí, nada más vamos a ver. La pregunta ahora es, si el grosor de la capa de difusión, quería que vieran esto, si el grosor de la capa de difusión fuera 0.05 centímetros, calcular el coeficiente de difusión. Entonces, si ustedes ya calcularon la constante de disolución y conocen la capa de difusión, podrían calcular el valor del coeficiente de difusión. Entonces, por favor, pues ya el cálculo, pues aquí tienen el valor de la constante, tienen su coeficiente, su grosor de la capa y determinen el coeficiente de difusión. Entonces, por favor, hagan su cálculo. Si sí lo tengo, una vez que me vayan contestando, lo vamos a ir poniendo en el cálculo de aquí. Entonces, todos contestaron súper bien. El coeficiente de difusión es 1.6 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Muy bien a todos. Y vamos al siguiente. Suponiendo que aquí teníamos que el área superficial era 2.800 centímetros cuadrados. Y ahora nuestra pregunta es, no, aquí. Asuma que el área superficial se incrementa a 5.000 centímetros. ¿Cómo podríamos aumentar el área superficial? Pues haciendo un micronizado, ¿verdad? O haciendo, nanopartículas. Todo esto nos podría ayudar a incrementar el área superficial. Entonces, pues bueno, ustedes ya tienen la pregunta ahora. Yo creo que vamos a utilizar esta. El área superficial ahora en lugar de 2.800 sería 5.000 centímetros cuadrados. Y pues nada más hagan otra vez su cálculo. Bueno, no quería que vieran ya todo esto, sino más bien aquí, ¿no? Ya tienen la velocidad que era 12.67, tienen el área superficial que es 5.000 en este caso. Vamos a trabajar en 5.000 y su solubilidad, esa sí se las voy a poner para que ya no la tengan que... Bueno, la solubilidad es 15. Trabajen sin la cantidad en el medio de disolución. Entonces, pues ahora la pregunta sería, si el área superficial es de 5.000, ¿cuál sería, cuál sería la velocidad de disolución? Entonces sí necesitan la otra. Déjenme ver. Eso que la revisé, hice los cálculos y ni así, fíjense. Entonces, bueno, voy aquí.
A veces se me olvida que no tenemos pizarrón. Entonces, bueno, tienen calcular la velocidad de disolución. Entonces tienen su constante, voy a poner la ecuación que era esta, vamos a utilizar esta. Y no los dejo hacer sus cálculos, ¿verdad? Yo creo que en lugar de ayudarlos, nomás estamos haciendo más. Entonces, no tomen solo el valor de solubilidad, que es 15, y calculen ahora la velocidad de disolución. Este es el parámetro que van a calcular. Ya tienen la constante, tienen su área que cambió y su solubilidad. Bueno, ya ustedes fueron más rápidos que lo que yo traté de explicar por no haber hecho organizar de manera adecuada mi presentación. Entonces, muy bien, ya tienen su valor de 22.66 y pues aquí creo que ya todos lo tienen. Yo tengo el valor, aquí yo le resté y lo que quería que vieran es si restamos o ustedes restaron o no. Si restan o no restan, su valor va a ser muy parecido. Entonces, en este caso, aumentamos el área superficial y lo que voy a hacer es comparar la velocidad de disolución que teníamos al principio, que era 12 punto copiar y voy a pegar aquí. Voy a quitar todo esto. Cuando el área superficial era 2800, la velocidad, para no escribir más, fue 12.67 miligramos por segundo. Ahora que aumentamos el área superficial, estamos viendo que la velocidad de disolución aumentó considerable, bueno, en una proporción muy considerable, y esto es lo que yo quería que visualizaran. Si modificamos la velocidad de disolución, el área superficial, pues por supuesto, al aumentar el área, se modifica la velocidad de disolución. Entonces, solamente recordar que este es un cálculo matemático y que en algunos casos, cuando aumentamos el área superficial, se forman aglomerados. Y cuando se forman estas masas, pues la disolución disminuye. Entonces, teóricamente, la disolución tendría que aumentar. Sin embargo, en algunos casos, cuando son moléculas con muy baja densidad o tienen muchas fuerzas de atracción intermolecular, pueden formar puentes, puentes de hidrógeno, por ejemplo, y esto disminuye el área y disminuye la velocidad de disolución. Entonces, bueno, pues he tratado un poco de que ustedes vayan visualizando, pues que estas ecuaciones nos permiten interpretar, pero también tendríamos que hacer la experimentación para documentar que esto va a funcionar. Entonces, bueno, pues con esto de tarea, pues van a hacer otro ejercicio de este estilo para que puedan, pues, complementar sus habilidades, su metodología para hacer el cálculo. En el ejercicio les voy a poner un poco más complejo para que puedan empezar a manejar las unidades que vamos a ir también utilizando en permeabilidad, etcétera. Entonces, pero bueno, un ejercicio más lo harían de tarea. Vamos ahora a otro apartado que es el drug bank. Yo aquí les estoy dando datos de solubilidad, hemos tenido datos de pKa que les puse en la sesión de teoría, y pues ¿de dónde salen todos estos datos? Los datos pues
En general, son datos experimentales que están reportados en la literatura. Buscar cada dato en la literatura es muy complicado. ¿Qué hacemos primero? Pues entramos a esta página, a la página del Drug Bank. Entonces, yo voy a dejar de compartir, voy a entrar al Drug Bank. Y ustedes traten también de entrar. Bueno, tendrá que estar compartiendo pantalla ya, ¿verdad? Déjenme volver a compartir la pantalla. Entonces yo aquí en Google nada más pongo Drug Bank y una vez que pongo el Drug Bank entro rápidamente y esta es la base de datos del Drug Bank. Entonces, si se fijan en esta página, pues pueden encontrar una gran cantidad de información acerca de fármacos, de productos farmacéuticos, etcétera. Entonces, pues ya se me olvidó, háganme favor, que cuál era el primer fármaco que teníamos que buscar, era ciprofloxacina. Entonces, vamos a poner aquí el fármaco que vamos a buscar. Entonces, si se fijan, pues va a tener nombres genéricos nombres de marcas de diferentes países. No necesariamente están los de México. Está la estructura química, que eso es maravilloso. Les dice, bueno, qué tipo de cristales son. Eso ahorita no nos hace tanta falta, pero si ustedes ven de mi lado izquierdo, aquí vamos a tener farmacología, interacciones, productos, categorías, farmacoeconomía y luego tenemos lo que ahorita vamos a utilizar, que son las propiedades. Y si se fijan, vamos a tener datos experimentales y datos predichos. ¿Qué quiere decir datos predichos? Pues que se han utilizado ecuaciones matemáticas para hacer la predicción de la información. Cuando no tengamos datos experimentales, pues utilizaríamos los datos predichos. En este caso, pues si tenemos datos experimentales, el plan A es datos experimentales. Plan B, pues tendríamos datos predichos. Entonces, en este caso, pues nuestro pK es, voy a anotarlo en un papelito, luego lo voy a llenar en mi tabla para que después hagamos otro ejercicio. Pero el pK es 6.9 y la solubilidad en agua, como dice, mayor a 1 miligramo por mililitro, pues me voy a ir al dato predicho, que es 1.35 miligramos por mililitro. ¿Alguien tuvo problema para entrar a la página de Drug Bank o para localizar las propiedades? Entonces, si se fijan, bueno, aquí el Drug Bank les da pues el log S, que es una función de solubilidad predicha. Tienen los datos de pKa del más ácido y del más básico, pero este es el pKa experimental. Tiene muchos más datos. Después vamos a ver la regla de los 5, pero está hasta que veamos absorción. Entonces, el siguiente fármaco que se nos pedía era piroxicam. Entonces, por favor, busquen en su regresamos. Bueno, aquí podríamos poner, no me acuerdo, pero mejor me regreso, piroxicam, ¿verdad? Entonces, pues en el piroxicam buscamos propiedades para no... Y aquí están los datos de piroxicam, de datos experimentales. Pues solo tienen el dato de solubilidad, que es 23 miligramos por mililitro. Y el pKa, que es 6.3. Vamos con el siguiente fármaco, que era indometacina.
Aquí, bueno, nada más tenemos que escribir en inglés, ¿verdad? Creo que lleva un H, no me acuerdo. No, no lleva H. Indomethacin. Entonces, sí llevaba H, fíjense. Ese es el problema, ¿verdad? Pero la página es bastante amigable. Entonces, con la indometacina, el pKa es 4.5 y la solubilidad es 0.937. El siguiente fármaco que vamos a buscar es meloxicam. Entonces me regreso, vamos al meloxicam. En el meloxicam, a propiedades, para no tener tanta, buscar en propiedades, pues el pK es 4.08 y la solubilidad en agua 22 miligramos por mililitro. Y el último era ácido acetil salicílico. En general, en muchas de las páginas ustedes van a encontrar, en lugar de ácido acetil salicílico, pueden poner aspirina y con eso sería suficiente. Entonces, pues, bueno, luego podríamos platicar por qué, pero porque se puede llamar aspirina, pero en este caso el pKa es 3.5 y mi solubilidad en agua es 10 miligramos por mililitro. Entonces, pues ya tenemos, esta es una manera sencilla de que ustedes puedan investigar datos de solubilidad. Problema es que solo nos dan en la mayor parte de los datos que tiene el Drug Bank, pues están asociados a su solubilidad en agua y no tenemos datos de solubilidad en otros medios de disolución. Y por ende, pues ya tendrían que empezar a buscar una literatura más específica para encontrar la información requerida. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda con no tengo mi chat abierto, pero ¿hay alguna duda con el Drug Bank o con manejarlo? Es muy sencillo. Si se fijan, pues después cuando hablemos de disolución, hay datos de transportadores, por ejemplo, hay datos de, pues bueno, hasta los productos que están en el mercado. Claro, bueno, vean, tienen las imágenes de productos que no son los mexicanos, pero pues tienen muchos productos, quien fabrica los productos en diferentes países. Entonces, bueno, pues es una página que nos ayuda mucho a encontrar información. Pero bueno, con esto ya terminamos nuestro ejercicio. Voy a dejar, ya dejé de compartir. Voy a volver a compartir mi problema, ¿verdad? Como les decía, tendría que haber un Siri que nomás le dijéramos, Siri, cambia la página. Pero pues ya sé que eso no va a funcionar. Entonces, pues vamos a ver aquí. Sí los tengo en el mismo orden. No tengo, la indometacina era el tercero. Fíjense cómo no los puse. A ver, 1, 2, 3. La indometacina tenía unas solubilidades de 23. Aquí ya le voy a poner miligramos por mililitro para que no... Y el pK era 6.3. El piroxicam, es que no sé por qué no lo organicé aquí. El piroxicam era el segundo, pK 6.09 y la solubilidad 1.35. La aspirina, que era el último, 3.5, no, 10 miligramos.
no estoy segura de ese valor y no sé si era el de la lisina, pero lo vamos a dejar porque nada más era para el ejercicio y el ciprofloxacino era 22 y el PK era 4. Profesora, creo que esos son los valores del meloxicam. Ok, gracias. Bueno, entonces ciprofloxacino sería, uy, entonces ya no sé. Creo que fue, ciprofloxacino fue el primero que escribió y era de 6.09, el pK. Ok. 6.09, 1.35. Entonces el piroxicam sí me llamaba la atención porque el piroxicam ha de ser 0.937 y con 4.5. Sí, pueden checar el piroxicam porfis. El Era de piroxicam era el de 23. 6.3 y solubilidad 23 miligramos. Ok. O sea, todo al revés, ¿verdad? ¿Se acuerdan que soy polvo amorfo? Entonces, a ver, indometacina. Era la de .937. Gracias. 0.937 y 4.5. ¿Y cuál me falta? Todos los demás están bien. A ver, si Proflox. ¿Dónde? Ese, 1.35 miligramos por mililitro. Ok. ¿Y su pKa? 6.09. 6.09. Ok. La solubilidad es 1.35. Ok, perfecto, gracias. Ok. Profesora, yo en piroxicam e indometacina noté unidades de miligramos por litro. Sí, yo también le iba a decir eso. Aparece como... Se fijaron. Este es miligramos por litro. ¿Indometacina también? Sí, Qué bueno que se fijaron. Ok. Entonces, pues podemos ver que hay unos fármacos bastante poco solubles, ¿no? Y unos fármacos que son más solubles. Mi pregunta nada más será, revisen el pKa del meloxicam. ¿En dónde creen que fuera más soluble? ¿En el medio ácido o en el medio básico? Es un ácido, ¿no? Tiene un pKa bajo de 4 o 5. Muy bien, Víctor, Pamela, Viridiana, Guadalupe, José Manuel, Laura, pues muy bien. Los fármacos ácidos son más solubles en el medio básico y los básicos más solubles en el medio ácido. Entonces, bueno, la idea de este ejercicio solamente era que ustedes pudieran tener pues una base donde buscar valores de pKa, buscar valores en agua y pues de alguna manera empezar a visualizar o asociar estos datos de solubilidad con las condiciones zinc o con el sistema de clasificación biofarmacéutica. Vamos al siguiente ejercicio. Ya los datos de ibuprofeno yo los había puesto en la clase de teoría. Aquí tenemos dos fármacos, además del ibuprofeno, pues incluí la olanzapina con las dosis. La dosis, bueno, la solubilidad no va a cambiar. Bueno, no le voy a poner dosis aquí, nomás voy a dejar el ibuprofeno. Y lo primero, pues es que si ustedes pudieran, hagan su gráfica de solubilidad versus pH. Bueno, a lo mejor ahorita no es la mejor momento para que hagan su gráfica, pero
¿qué podríamos visualizar? El ibuprofeno, pues, ¿cómo sería su gráfica? ¿Aumentaría bueno, no sé cómo hacer la pregunta, más bien, ¿qué observan con el ibuprofeno? ¿En dónde es más soluble? ¿En el pH ácido o en el pH básico? El básico. Básico, muy bien. Y la olanzapina, pues es una base. ¿Y qué estamos viendo con la olanzapina? Pues que en el medio ácido es más soluble y cuando va aumentando el pH, pues va a ir disminuyendo su solubilidad de acuerdo a lo que ya habíamos visto inicialmente. Entonces la gráfica está en mi siguiente diapositiva y aquí ustedes pueden ver la solubilidad versus pH del ibuprofeno y mientras que la olanzapina y la solubilidad versus pH, que es muy poquita hasta que llegamos al pH de 8, en donde ya la solubilidad es mayor. Y mi pregunta sería, si vean la solubilidad en el pH de 4, es bien poquita, ¿no? Serían 90 microgramos por mililitro, ¿de acuerdo? Son 0.09 miligramos, serían 90 microgramos por mililitro. Y mi pregunta sería, ¿creen que hacer una prueba de disolución de ibuprofeno a pH 4 sería una buena idea? ¿O ustedes la recomendarían? No, ¿verdad? Nunca van a estar en condiciones zinc. Su cantidad va a ser tan pequeña que no les ayudaría. Muy bien a todos los que contestaron. Bueno, ahora hagan el cálculo. Si la cápsula contiene 200 miligramos de ibuprofeno y el medio de disolución fueran, ahora sí ya puse en general, como les comenté, la prueba de disolución la hacemos en 900, en un vaso de 1 litro y colocamos 900 mililitros de medio. Y la pregunta sería, ¿se encontraría en condiciones zinc? Calculen. Entonces aquí tienen su dato de solubilidad. Solubilidad es 1.63, ¿de acuerdo? Ese es CS. Y nada más lo que van a poner es CS menos C, ¿verdad? Entonces su solubilidad, pues ya la sabemos, es 1.63. Y ahora hagan su cálculo de la concentración. La cápsula tiene 200 miligramos y el volumen de disolución es 900 mililitros, ¿verdad? Y esto nos da 0.22. ¿Eso les dio? 0.222. Lo tengo en la siguiente diapositiva, pero yo quería que contestaran si está en condiciones zinc. Sí, Luis contesta, Víctor, Jocelyn, Gabriel, todos me comentaron que está en condiciones zinc. Perdón, era 200. Entonces, pues estaría perfectamente en condiciones zinc. Yo además, pues nada más por no dejar, les preguntaría, ¿cómo ven a pH de 8? Si vemos, pues a pH de 8 aumenta más la solubilidad, porque estaba la tabla, y por supuesto que a pH de 8 estarían, bueno, también se cumplirían perfectamente las condiciones zinc si habláramos de tres unidades, bueno, que eso es 3 veces menor que la solubilidad. Entonces, pues bueno, yo aquí nada más les puse 0.22 por 3 veces, pues 0.66 sería si CS fuera 0.66, ya estarían en condiciones zinc. Aquí podemos ver que desde el pH 1,2
pH 4, pH 5 y pH 6 no estarían en condiciones zinc porque necesitarían que su CS fuera 0.66. Y de aquí es cómo uno va seleccionando el medio de disolución. Ustedes bien me contestaron que en acetatos pues el fármaco no sería un buen medio de disolución. Vean ustedes la solubilidad contra la cantidad que se tendría que disolver. Nunca se disolvería el ibuprofeno si utilizaran un medio de disolución de 4. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta en lo que estoy comentando, pues la podemos en el chat o en micrófono. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que en pHs altos, pues ya el ibuprofeno estaría en condiciones zinc. Y bueno, pues nada más por no dejar, yo les puse para información adicional cuál es la prueba de la farmacopea para los productos de tabletas de ibuprofeno. Yo les puse la de la USP porque me fue más fácil localizarla, pero también la farmacopea mexicana la tiene y es la misma. Entonces, bueno, una de mis preguntas en el cuestionario inicial, bueno, antes de iniciar el curso, era ¿qué tiene la farmacopea? Pues como algunos de ustedes ya habían llevado el curso de biofarmacia, ya sabían para qué servía la farmacopea. Algunos otros no conocían cuáles eran las aplicaciones de la farmacopea. La farmacopea, pues como yo les puse ya en la respuesta que me dieron o complementé, pues la farmacopea es nuestro libro oficial para garantizar cómo se hacen las pruebas de control de calidad. Y aquí, pues yo nada más puse, la farmacopea tiene cómo llevar a cabo la prueba de disolución. Para el caso del ibuprofeno, nos pide que el medio de disolución sea buffer de fosfatos y el volumen del medio 900 mililitros. Si ustedes se fijan, esta prueba farmacopeica pues fue diseñada de manera tal que cuando se lleve a cabo el estudio se encuentren en condiciones zinc. En el artículo pues no trae la solubilidad a pH 7.2, pero seguramente será muy parecida al pH 7.4 y por eso se está garantizando que estamos trabajando a condiciones zinc. Si hubiera alguna pregunta, pues yo solo quería que visualizaran que cuando se trabaja con métodos farmacopeicos, pues se trata que sea un medio adecuado para llegar al 100% disuelto. Vamos ahora con la olanzapina. La olanzapina, bueno, yo ya tengo aquí el resultado, pero lo voy a poner en blanquito. La pregunta sería, la dosis de olanzapina es de 10 miligramos y el volumen del medio es 900 mililitros. Y la pregunta es, ¿la tableta de olanzapina estaría en condiciones zinc a pH 1.2? ¿Y qué pasaría si utilizaran el pH de 6.8? Entonces, pues nada más hagan su cálculo de la concentración, más bien de la solubilidad, de la concentración, porque ya aquí tienen sus datos de solubilidad. Entonces, mientras hacen sus cálculos, yo ya lo voy a volver a poner en negritas para que pudiéramos ir discutiendo. Bueno, discutir es mucho decir. Tendríamos 10 miligramos en 900 mililitros, pues nos da 0.011 miligramos por mililitro. Aquí está la solubilidad de la olanzapina a pH 1.2, que eran los datos del artículo, y la solubilidad de olanzapina
a pH de 6,8. Pregunta, ¿cómo ven? ¿Está en condiciones zinc en pH 1,2? Y a pH 6,8 también, ¿verdad? Si ustedes ven, en ambos medios, en ambos pHs, la olanzapina está en condiciones zinc. Así que, pues, en realidad, si ustedes se fijan, para la olanzapina, cualquiera de los pHs en los que estén trabajando, quizá ya en pH de 8 ya no estaría en condiciones zinc. O también, ¿verdad? Porque todavía, si se fijan en todo el rango del pH, la olanzapina estaría en condiciones zinc. Ya el pH 8 estaría como en el límite. No, ni tanto, ¿verdad? Bueno, estaría ya más cerca del límite de la solubilidad, pero en realidad nosotros podríamos hacer la prueba de disolución de olanzapina a cualquiera de los pHs considerando su solubilidad, que está siempre en condiciones zinc. Entonces, bueno, vamos a ver ahora la prueba de olanzapina para las tabletas. Aquí, pues les puse un poco más de información para los que no han manejado la farmacopea, pues está la prueba de identificación y luego pues tenemos la prueba de disolución. Entonces, pues la farmacopea trae todas las pruebas que requiere llevar a cabo el laboratorio para cumplir con los requerimientos de calidad. Para la disolución pide ácido clorhídrico, 0.1 normal, 900 mililitros, y bueno, lo demás lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, si se fijan, pues la farmacopea escogió el pH ácido, que es el pH en el que es mucho más soluble. Sin embargo, cualquiera de los otros medios también podría haber sido adecuado. Entonces, pues yo lo que estoy tratando es de asociar un dato experimental a una metodología que se está utilizando para llevar a cabo las pruebas y para que ustedes puedan asociar que estas pruebas farmacopeicas pues tienen un sustento en datos de solubilidad. Y pues ya para terminar, vamos nuevamente a recordar el sistema de clasificación biofarmacéutica. Si se fijan, clase 1 y 3 son, bueno, alta solubilidad. Clase 2 y clase 4 son baja solubilidad. En el siguiente parámetro, pues sería la permeabilidad. El día de hoy, pues solo haremos cálculos de solubilidad. Entonces, los fármacos se clasifican como de alta o de baja solubilidad. Y se considera que un fármaco es de alta solubilidad cuando la dosis más alta que se comercializa es soluble en 250 mililitros o menos de soluciones acuosas desde pH, bueno, le voy a dejar 1.2 hasta pH 6,8. Entonces, si se fijan, no solo es la solubilidad en agua, que es la que van a encontrar en el Drug Bank. Para que un fármaco sea de alta solubilidad, tiene que ser soluble en todo el rango del pH del tracto gastrointestinal. En las siguientes, dentro de 2 semanas, veremos los pHs a lo largo desde el estómago hasta el colon, cómo son los pHs a lo largo del tracto gastrointestinal. Para clasificar un fármaco como alta solubilidad, calculamos el de 0. Ya yo, por ejemplo, perdón que me vaya a regresar nada más en estos datos de mi tabla desestructurada. No, esa no es, era esta. De mi tabla, pues pensaríamos, estos fármacos son de baja solubilidad y esto en agua, y estos son de alta, pero
para el sistema de clasificación no solamente es importante este valor de solubilidad, también necesitamos la dosis y eso es lo importante en el sistema de clasificación. Tenemos que utilizar la dosis, los 250 mililitros de agua y el valor de la solubilidad. Entonces, no solamente nos abocamos a la solubilidad, nos abocamos a un volumen, que son 250 mililitros, y a la dosis que se comercializa. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería que visualizaran, que para el sistema de clasificación el cálculo es diferente que el cálculo que utilizamos tradicionalmente, ¿verdad? Así que, bueno, ya que hicimos el cálculo, si el valor de D0 es menor a 1, es de alta solubilidad. Si el valor de D0 es mayor a 1, bueno, tendría que quitarle porque si es 1, todavía es alta solubilidad. Si el D0 es menor a 1, pues ya sería un fármaco de baja solubilidad. Entonces, pues yo quisiera que aquí ustedes hicieran el cálculo para que en el mismo artículo que les puse el ibuprofeno y la olanzapina están el telmisartán y la glipizida. Y yo quisiera que calcularan el D0 con los datos. Aquí tenemos los datos de solubilidad en todo el rango del pH y que ustedes calculen, bueno, me conformo con que hagan el cálculo de D0 a pH 1,2, a pH 6,8, a pH de 5. Entonces hagan sus cálculos al pH de 1,2, al pH de 5 y al pH de 6,8 para los dos fármacos bajo estudio. Yo aquí les puse la formulita, nada más para que se recuerden. La dosis de telmisartán es 80 y la de glipizida 10. Entonces, pues vayan haciendo sus cálculos, por favor. Y luego, pues no, creo que no los hice. No los hice para que ustedes me los vayan dictando y los ponemos en mi tabla. Así como lo hacíamos en el pizarrón, pues ahora ustedes me lo van a poner. Profesora, yo tengo una duda. Ajá. Bueno, yo ya calculé todos los de ceros, Ajá. pero para el telmisartán, primero tiene un aumento en D0 y luego una disminución, y luego vuelve a aumentar. ¿Eso se debe a que puede presentar dos pKas? Así es, muchas veces se puede deber al pKa o a lo mejor si te fijas 0.04, 0.02 y 0.03 ya son tan parecidos que en realidad pues podríamos considerarlo como no hay un cambio considerable en su solubilidad. Pero sí puede ser al pKa, puede ser a la experimentación, también a la confiabilidad del método analítico o allá que las diferencias son tan pequeñas que ya no van a contribuir sustancialmente. ¿Sí quedó claro? Sí, sí está bien. Pero sí, Ramsés, en algunos casos puede ser que cuando tienes tu segundo pKa, aumenta la solubilidad. Mucho más. En este caso, pues son como fluctuaciones pequeñas. Pero fíjate, ni siquiera me había fijado. Y yo los tengo, si quieres se los dicto, pero sí cambia mucho. Porque de 32, que está en D0 en pH 5, se baja a 8 D0 en pH 6.8. Entonces, a ver, entonces en 1.2, cuando tú estudias D0, 32. En 1.2, 0.26. 0.26. En 5, 32. Ajá, en 6.8, 8. 8. Ok.
Ahorita vamos a completar la tabla y luego los discutimos para que en realidad si te fijas en pH 5 y 6, 8 sigue siendo de baja solubilidad. Entonces ya no importa cuánto cambie tu valor, siempre sería de baja solubilidad. Podrías hacer el pH a 7.4 que bajó un poquito, nada más para que comparáramos. Sí, tengo la tabla completa en Ok, es 16. 16 en 7.4. En 8 es Ajá. 10.67. Ok. Y en 4 es 4. 4. Entonces, bueno, podríamos, si les parece bien, empezar a discutir los datos de telmisartán y luego nos iríamos a los datos de la olanzapina. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, el telmisartán es altamente soluble en el pH de 1,2, pero ya desde el pH 4 hasta el pH 8 es de baja solubilidad. Entonces, en este caso, pues, aunque cambien un poquito los valores, siempre sigue siendo de baja solubilidad. Por ende, pues, aunque haya pequeños cambios, nuestra conclusión sería la misma. El fármaco es de baja solubilidad. ¿Sí quedó claro, Ramsés? Sí, profesora. O sea, sí entendía que seguía siendo de baja solubilidad, pero el cambio numérico era mucho, entonces era mi duda. Sí, el cambio puede ser mucho, pero para los fines del sistema de clasificación, en realidad no sería tan relevante. Entonces, bueno, ¿cómo clasificarían al telmisartán? Si para un fármaco de alta solubilidad, la dosis más alta tiene que ser soluble en todo el rango del pH. ¿Cómo considerarían al telmisartán? ¿De alta o de baja solubilidad? De baja. De baja. Baja solubilidad, muy bien, César, Ramsés. Entonces, pues bueno, esta sería nuestra consideración y este fármaco, pues ya no sería ni de clase 1 ni de clase 3, porque no cumple con el criterio de alta solubilidad. Cuando veamos absorción, vamos a complementar el cuadro. Ahorita nada más podríamos decir que no cumple con los criterios de alta solubilidad. Ahora hagan su cálculo de la glipicida, que pues como ya veo que son muy rápidos, pues ya seguro que casi los tendrán listos para que me los dicten. Ya están ahí los de César, gracias. Ya sé, déjenme poner punto 16. Punto 8, ¿verdad? Punto 082. Entonces, ¿cómo ven a la glipicida? ¿A partir de qué pH ya se consideraría de alta solubilidad? A partir de 4. Es muy bien. De pH 4 en adelante ya sería un fármaco de alta solubilidad. En el pH 2, si se fijan, está en el borde de clasificarlo como de alta solubilidad en todo el rango del pH. Quizás, pues estos son los datos de un artículo, ¿no? A lo mejor habría que revisar otros datos y ver si realmente es de alta solubilidad o si en el pH 1,2 no es de alta solubilidad, aun cuando desde el pH 4,5 sea de alta, se consideraría de baja solubilidad, ¿de acuerdo?
para el sistema de clasificación biofarmacéutica. Si se repite la experimentación y este valor saldría de 1, pues entonces podríamos considerarlo como de alta solubilidad. ¿De acuerdo? Entonces, con los datos que tenemos, lo clasificaríamos como de baja solubilidad. No sé si hubiera alguna duda o una pregunta al respecto. ¿No? Entonces, pues con esto terminamos la sesión. Como nos queda un poquitito de tiempo, pues ahora hagan su cálculo de nomás les voy a poner la formulita o no sé si poner esto en mi otro cuadrito. Hagan su cálculo del valor de D0, pero necesito hacer 2 columnas más, ¿verdad? A ver. Entonces, aquí está la olanzapina. Ay, no sé si lo pegué, déjenme ver. Aquí están los datos de la olanzapina y determinen si la olanzapina está muy grande, si la olanzapina es de alta o de baja solubilidad. Ya con esto terminaríamos la sesión. Profesora, disculpe. ¿Sí? ¿Podría volver a explicarme por qué la glipicida se considera de baja solubilidad? Porque en el pH 1,2 su valor de D0 es mayor a 1. Y si el D0 es mayor a 1, se consideraría de baja solubilidad. Entonces, como aquí tú tienes 1.33, pues ya no sería un valor de 1. Y por eso comentaba que como está en el borde, habría que buscar o hacer más estudios para documentar si realmente el valor es mayor a 1 o el 1.33 lo ajustamos a un valor de 1. ¿Sí me di a entender? Sí, pero no importa que los demás valores sean menor a 1. Tiene que ser menor a 1 en todo el rango del pH para que se pueda considerar como de alta solubilidad. Si te fijas, en el caso del telmisartán es lo mismo. Bueno, en el caso de telmisartán tenemos que en el pH de 1,2 ya el pH es mayor, el D0 es menor a 1 y aquí es de alta solubilidad, pero en todo lo demás es de baja solubilidad y lo clasificamos como de baja solubilidad. En este caso es al revés, ¿no? Tenemos, bueno, en este caso tenemos mayor a 1 en el primer pH y menor a 1 en todos los demás. 1 o menor a 1 en todos los demás pHs y por ende pues se clasificaría igual de baja porque si con uno de los pHs no cumple, ya lo tendríamos que clasificar como baja solubilidad. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, pues es un mal ejemplo, porque si fuera de 1 ya lo clasificarías de alta. Está justo en el borde y ahí es donde hay que hacer más investigación. En el caso de Luz Fernanda me dice que la olanzapina es de alta solubilidad porque todos los valores son menores a 1. Entonces, si alguien me quisiera poner en el chat los valores de D0 para que yo los complemente. Se los dicto. Ok. Me dio en el primero .002, .003, .007, .012, .022 y .102.
¿Todos tienen esos valores? Entonces, si se fijan, el valor de D0 es súper pequeño. Una de las situaciones por el cual su valor es tan pequeño es porque vean su dosis. Su dosis es pequeña también, aunque es igual de pequeña que la glipicida, pues si se fijan, pues sí hay diferencias en sus valores de solubilidad. Bueno, porque es más soluble, pero en este caso pues tenemos valores muy pequeños porque la dosis es pequeña y la solubilidad es muy alta. En el caso del telmisartán, pues la dosis es muy grande también, ¿no? Entonces, esto hace que los fármacos pues puedan tener más probabilidad o más dificultad para disolverse porque su dosis también es más alta. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos un fármaco en la olanzapina que sería clase 1 o clase 3. Todavía no sabemos si es de alta o baja permeabilidad, pero de entrada caería entre estos dos por ser de alta solubilidad. Entonces, bueno, pues estos serían los ejercicios. Nada más voy a recapitular qué fue lo que vimos. Vimos cómo calculamos las condiciones zinc, que sería la solubilidad en el medio menos la concentración que vamos a tener cuando lleguemos a cabo la experimentación. Hicimos unos ejercicios no hicimos ejercicios de solubilidad porque necesitábamos, bueno, tener datos miren cómo no se me ocurrió, pero si nos alcanza el tiempo, porque ya José, el profesor José que les dio no les dio clase, la verdad. Bueno, el profesor José que está haciendo el doctorado conmigo, pues está haciendo algunos datos de solubilidad. No los había puesto porque no tenía datos teóricos, pero sí puedo al final pues tener algunos datos de solubilidad. Y bueno, vimos el cálculo de la constante de velocidad de disolución utilizando la ecuación de Noyes-Whitney con la ecuación de Noyes, y también vimos el sistema de clasificación basados en el cálculo de D0. Como eran poquitos cálculos, pues vimos todo lo que se podía ver. En un rato les subo la tarea para que complementemos la información. A lo mejor les pongo un ejercicio de solubilidad, pues para que podamos complementar la información y que pues ustedes vean cómo es que tienen datos cómo es que calculan sus datos de solubilidad. Pero está un poco complicado porque tienen que interpolar en una curva de calibración. Lo voy a analizar, no estoy segura de que valga la pena porque en el laboratorio pues hacen otras cosas y no quisiera, pues digamos, meter datos de curvas de calibración en una sesión que es de teoría. Entonces, bueno, en un rato les subo su tarea. Perdón, pero como hice la revisión de los datos, bueno, pues se llamaba evaluación previa al curso, y pues ahí les puse algunos comentarios. Me equivoqué y en lugar de enviarles de enviar la tarea como revisada de esos ejercicios, primero decía tarea revisada de los que ya me habían entregado el ejercicio de cinética química. Fue un error, de verdad me disculpo. Sí se las voy a calificar, por supuesto, y habíamos quedado que la primera tarea no tenía, que la evaluación pues no tenía una calificación, y por eso fue que, bueno, como no tenía datos de números, pues creo que por ahí me equivoqué. Pero sí, revisaré todas sus tareas de cinética química, por supuesto.
¿No hay dudas o preguntas en lo que vimos el día de hoy? Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, nos Profesora, vemos. yo sí tengo una duda. Para la clasificación, Ajá. el rango de pH que vamos a elegir, ¿eso también lo especifica la farmacopea o nosotros tendríamos como que deducirlo para el tejido que esté hecho el fármaco? Digamos, si va para algún órgano en específico, escoger ese pH, o ya hay como en la farmacopea algún método que nos diga qué es el rango de pH. Sí, en este caso, el sistema de clasificación biofarmacéutica clasifica los fármacos, bueno, está diseñado para evaluar aquellos principios activos que se administran por vía oral. Entonces, para este sistema de clasificación, pues se utiliza todo el rango del pH del tracto gastrointestinal. En el estómago, pues tendríamos como un pH de 1,2. En el duodeno, el pH es como de 4,5 y pues cercano al ilion, el pH es de 6,8. Entonces, este es el rango de pH que siempre se va a manejar. Y por lo general se piden que los pH sean 1,2, 4,5 y 6,8, que simulan desde el estómago hasta el intestino. Y con esto, con un fármaco, podríamos determinar que a lo largo del pH, si administramos una forma farmacéutica sólida, como una tableta o una cápsula o una semisólida, como una suspensión, estaríamos garantizando que a lo largo del tracto gastrointestinal, el fármaco sería soluble. Entonces, bueno, hay una guía del sistema de clasificación biofarmacéutica que veremos un poco cuando veamos el tema de bioequivalencia, pero bueno, la guía lo que trata es de los fármacos de alta solubilidad, estarían solubles en todo el rango del pH y tendrían menos problemas de absorción que un fármaco de baja solubilidad. No sé si con eso respondí la pregunta, Ramsés. Sí, profesora, gracias. Entonces ya, eso es de ley. Hay que hacer cuando un laboratorio farmacéutico quiere, bueno, hacer un estudio de solubilidad, tendría que hacerlo al menos a esos 3 pHs. Entonces, Yukinori me pregunta, bueno, sí, tu tarea sale como no entregada, pero yo la vi, yo entré a la página y todavía vi las tareas. En el caso de que no la pueda abrir, les mando un correo para que me la suban. Como la fecha límite para la entrega de tareas es hoy a las 11:55 de la noche, no, 11:59, ¿verdad? Pues todavía no las empecé a revisar. Así que las empezaré a revisar cuando estén todas completas, pero lo que puedo hacer es volver a checar si la puedo revisar. Y si no, se los pongo en el Classroom para que me hagan el favor de volverlas a subir. ¿Alguna otra pregunta o un comentario? ¿No? Pues entonces, si ya no hubiera más dudas, nos vemos el día lunes próximo a la misma hora. Y que tengan buena semana todos. Hasta luego. Igualmente, profesora. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buena tarde. Gracias. No, no hay problema, Jorge. Si me la entregaste, si yo no les especifiqué qué unidades quería, ustedes pueden escoger la que sea. Yo de aquí en adelante les voy a especificar qué unidades requieren.